Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su curso de estadística. En esta ocasión, su video va a estar a cargo de su facilitadora, Ana Liliana Abreu. Aquí le traigo su frase como de costumbre, donde le digo, solo me fío de las estadísticas que he manipulado. Winston Churchill. ¿A qué se refería él? A que como él dice, solo me fío de la estadística que he manipulado. Ustedes deben de tener conocimiento estadística para poder saber que el número que se le está presentando o la conclusión estadística está correcto en base a los resultados. Entonces, ya ustedes saben, ustedes tomaron su primer parcial, luego de ahí han tenido la experiencia de ver lo que son la distribución de frecuencia para datos agrupados y ya han visto un sinnúmero de elementos que se han agregado. En este caso vamos a seguir trabajando con lo que son las tablas de frecuencia para datos agrupados, pero en esta ocasión vamos precisamente a hablar de lo que son las medidas de tendencia central. La medida de tendencia central es un parámetro o medida de centralización de un número precisamente situado, como su nombre lo indica, en el centro de la distribución de los valores precisamente de una serie de observaciones que son precisamente con los datos que ustedes están trabajando. En ese sentido, aquí se lo especifico. Las medidas de tendencia central de datos agrupados se utilizan en estadística para describir ciertos comportamientos de un grupo de datos suministrados, como por ejemplo el valor que está más cercano, cuál es el promedio recorrido. Precisamente con ese tipo de ejercicio son con los que vamos a estar trabajando. Y en ese sentido, vamos a trabajar precisamente con las medidas de tendencia central principales. Esas medidas de tendencia central principales, ustedes ya han tenido la experiencia de conocerla, que precisamente es media, mediana y moda. Ustedes tuvieron la experiencia de calcular la media, mediana y moda, pero para datos no agrupados. En el caso de datos agrupados, vamos a traer precisamente ya en esencia lo que son las medidas de tendencia central. Entonces, para eso, ustedes necesitan conocer o recordar, me imagino, de matemática 1, lo que son símbolos matemáticos. En este caso, ese símbolo va a ser esencial para lo que son las fórmulas que ustedes van a manejar. Ese es el símbolo de sumatoria, o sea, una operación de suma. Es un operador matemático que le permite precisamente representar suma de muchos números, de muchos sumandos. Entonces ustedes van a ver que aquí arriba quizás va a tener un numerito y aquí abajo también. Ese numerito lo que me indica es la sumatoria de datos, sumatoria de infinitos datos. En este caso lo vamos a utilizar para la que son las fórmulas de las medidas de tendencia central. Muy bien, entonces vamos a continuar, seguir indagando con lo que es precisamente el tema. Entonces la primera medida de tendencia central que vamos a ver es la media aritmética. La media aritmética, ustedes van a tener precisamente la oportunidad de calcularlo. Ustedes calculaban la media de los datos, miren que tengo X con la rayita arriba, con la sumatoria de todos los datos que tenían entre el número de la muestra. En este caso, precisamente, vamos también a trabajar con lo que es la media o promedio de media. Lo único que como estamos trabajando con datos agrupados, se nos agrega algunos elementos esenciales. Como ustedes pueden ver, la media aritmética es la sumatoria de los datos multiplicado por la frecuencia absoluta. Multiplicado por la frecuencia absoluta, infinitos puntos. Y como son infinitos, sumando, entonces aquí viene y nos aparece el símbolo de suma. Entonces, la media aritmética la vamos a calcular multiplicando cada uno de los datos por su frecuencia absoluta. Luego que se multiplique cada uno de ellos, entonces se suman. Y una vez sumado, entonces se divide entre el número de la muestra. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer. Muy bien, aquí yo tengo un ejemplo. Me piden precisamente determinar la media aritmética de esta distribución. Como ustedes pueden ver,
ya tengo la tabla, una parte de la tabla ya calculada. O sea, ya tengo los intervalos, ya tengo la marca de clase, tengo la frecuencia absoluta, que son los FI, y tengo la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué sucede aquí? En los ejercicios que ustedes realizan, a ustedes le dan los datos para realizar lo que es la tabla de frecuencia para datos agrupados. Una vez que ya ustedes tengan lo que es esta tabla, hasta aquí, hasta la frecuencia acumulada, en este caso no vamos a utilizar la relativa, entonces vamos a ver cuál es el procedimiento para poder calcular lo que es la media aritmética en esta distribución. Entonces, me imagino que ya ustedes por las indicaciones ya habrán copiado la tabla. Vamos a ver qué es lo que se hace luego de que tengo mi tabla construida con lo que son los intervalos, con lo que son la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Vamos a ver. Muy bien. Aquí ustedes ven que ahora la tabla apareció con una columnita aquí. Esto es para hacerle la explicación. Dice, en la tabla agregamos una columna donde vamos a colocar los valores que vamos a obtener de multiplicar lo que es aquí los datos de quién, de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, estos son aquí estos datos que yo he obtenido de la marca de clase. Por eso inmediatamente ustedes hacen el cálculo de los intervalos, inmediatamente ustedes tienen que construir lo que es la columna de la marca de clase. Entonces, luego de la frecuencia acumulada, ustedes van a agregar una nueva columna. Miren ahí, una nueva columna. Esa nueva columna, ustedes van a llamarle X por F. Eso quiere decir multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Mírenlo aquí como se lo muestro. X1 por F1. ¿Qué me dice? Primera fila. Si estoy en la primera fila, pues el primer dato con una primera frecuencia absoluta. El segundo dato con la segunda frecuencia absoluta, por la segunda marca de clase, por la segunda frecuencia absoluta. El tercero, la tercera marca de clase por la tercera frecuencia absoluta. Luego que obtengo todos esos datos multiplicados, entonces, al final, ¿qué tengo que hacer? Pues sumarlo. Y al final, en la fila de los totales, pues yo lo voy a sumar. Si, por ejemplo, yo le dijera a ustedes cuál es el primer dato aquí, entonces ustedes vendrían aquí y dicen 2 por 3, 6. Entonces ahí me tiene que aparecer el número 6. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Perdón. Entonces ya aquí tengo los datos. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. 10 por 6, 60. 14 por 4, 56. 18 por 3, 54. Estos números son cada uno que han salido de multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Una vez ustedes ya tienen esos números, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sumarlo. Si ustedes suman cada uno de esos números, pues entonces le da la sumatoria que son 206. Entonces, una vez ya yo tengo esa columna con esos datos, puedo proceder a calcular lo que es mi media aritmética. Para mi media aritmética yo necesito precisamente este número que me dio los 206 entre n y n aquí, yo lo obtengo sumando entonces todo lo que es la frecuencia absoluta, que en este caso es 21. Entonces vamos a ver, aplicando la fórmula, ¿se acuerdan la fórmula al inicio? Que es la sumatoria de los datos por la frecuencia absoluta entre n. Ya lo que tengo que hacer es simplemente tomar los datos de la tabla que ya he realizado. El 206, que fue el total de los datos de mi columna que agregué, entre el n que me dio 25. Si ustedes dividen, entonces ahí le va a dar 9.810. De esa manera, entonces, ustedes pueden lo que es calcular lo que es la media aritmética. Recuerden, en la anterior, multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta en cada una de las filas. Luego que la multiplico, la sumo. Y ese dato, según la fórmula, es el que yo tengo que dividir entre lo que es el total de la muestra, que me lo da el total de la frecuencia absoluta. Entonces, al realizar eso aquí, como pueden ver, entonces me da 9.810. Ese es el primero de lo que son las tres elementos esenciales de la medida de tendencia central. Ahora pasan al siguiente video,
donde van a tener la oportunidad de calcular precisamente el siguiente elemento, que sería la mediana.